Qué hubo a todos? Vamos a poner music acá. Sí, bienvenidos en TikTok. Bienvenidos aquí en TikTok. Vamos a hablar de un tema cachondo, de un tema bellacón, bellaco. Si le interesan los temas de Dios, quédense hasta el final. Ay, se me olvidó mi agua. Chavito. ¿Quién anda por aquí en TikTok? Dios les bendiga. Discúlpenme, voy a poner tantita pausa. Sí, probando 1, 2, 3. Ay, cómo detesto esto. Ay, no. Voy a tener que escribirlo de nuevo. Un saludo a todos los que están ingresando. Quédense en el live si les interesan los temas de Dios. Vamos a hablar de un tema ahorita que está bastante polémico, pero es que también vamos a transmitir por Facebook y YouTube. Y pues me salí de la aplicación. Y me choca porque tengo que iniciar todo de nuevo. Ay. No les desespera luego así que pasen cosas que ya tienen listo y que de repente todo se les va al caño. Saludos a todos los que están ingresando. Dios les bendiga. Quédense hasta el final del live si les interesan las cosas de Dios, de este tema, de cosas así. Este live es para cristianos. Live para cristianos. No sé si existe eso, ¿verdad? Pero según yo, este es un live para cristianos. Ay, no. ¿Qué cosas pasan aquí?
Vamos a iniciar ya. Esto no se pudo. Ok, Polilla. Quienes están aquí en TikTok, saluditos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Va a estar bastante entretenido. Vamos a hablar sobre la cuadridimensión de Dios, esta doctrina herética, o sea, hereje, que está predicando Disney de Fan. No sé si alguno la conoce o si les gusta ese tipo de cosas. Y más que nada para, bueno, ahorita en la presentación lo van a escuchar. De todos modos, este video lo quería yo subir lo voy a subir, mejor dicho, a Facebook y a YouTube. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Sí, exactamente. Sí, es tan hermoso. Es tan hermoso cuando Dios respalda de esa manera. Cuando Dios respalda de esa manera, porque es verdad, esa es parte de lo que nosotros debemos vivir como cristianos. Incluso a veces creemos que es algo sobrenatural o es algo muy descabellado decir que Dios nos sanó, pero no, es algo que debe estar en nuestra vida. No se podría decir, bueno, no puedo decir que en la rutina, ¿no? De cada uno, pero sí debe ser algo constante en la vida de cada cristiano, de cada hermano. No, qué bueno que Dios guarde tu vida. Aprovecha eso. Si Dios te devolvió la voz o si Dios restauró tus cuerdas vocales, es para algo, es para un propósito en la vida, es para que tú cumplas un llamado, un propósito que Dios quiere hacer en ti. Sale pues, muchas felicidades, me alegra de verdad cuando escucho este tipo de testimonios. Y pues sin más, quédense para que podamos eh, escudriñar esto. De igual manera aquí, si quieren poner alguna duda, algo que vaya saliendo en parte en medio de esto que estamos haciendo, de este video, pues sin problema, no hay ningún problema que pongan ahí las preguntas. Tal vez ahí se me vaya. Si ven que no hago caso, pues pónganmelo ahí otra vez porque pues, estoy viendo doble pantalla. Entonces sí se me dificulta. Todavía no me acostumbro a hacer esto. Pero bueno, sin más, vamos a empezar. Aquí, denme un... Va a sonar raro, pero es que este es un video que voy a grabar para Facebook, digo para YouTube, entonces va a sonar raro que voy a presentarme de nuevo y todo eso, pero pues así sirve que ustedes sepan el formato y todo eso. Dios les bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos aquí a su canal de Nombre del Rey. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de su hermano Luis Tinoco, ese soy yo. Muchas gracias por ingresar a este video, por verlo completo. A los que están iniciando aquí en vivo, pues muchas gracias por verlo. A los que lo ven por diferido, recuerden darle like, suscribirse a este canal, porque así nos ayuda a seguir creciendo, a seguir subiendo contenido y seguir teniendo esa motivación y esas ganas de hacer contenido para que crezcamos en fe, crezcamos en el Espíritu de Dios y que también un poco de doctrina nunca nos hace mal, ¿verdad? Siempre es bueno estar aprendiendo cosas nuevas, ver diferentes perspectivas, ver diferentes formas de ver la vida, de ver la doctrina, de ver lo espiritual. Y que cada uno de nosotros pues saque sus conclusiones de eso. Aquí yo, bueno, por lo menos en mi canal no soy alguien que impone la doctrina, yo comparto lo que considero correcto, yo comparto lo que considero dentro de la ortodoxia buena, dentro de la ortodoxia adecuada, dentro de la sana doctrina, dentro de la palabra de Dios, dentro de los principios de sola escritura, es lo que yo comparto. Si alguno está de acuerdo, si no, bueno, es opción de cada quien, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. Ahora, ¿qué tema tenemos en este video? ¿Qué tenemos en esta noche? Bueno, un tema bastante delicado, un tema bastante polémico, que hoy está siendo muy popular en redes sociales, que es precisamente la cuadridimensión de Dios, una doctrina que esencialmente es herética, que esencialmente yo considero que es un error, y pues vamos a escudriñar en este video de qué trata esto. Yo vi relacionado con esto, es algo que predicó una pastora muy popular llamada Disney DeFont.
He conocido más polémicas que cosas buenas de ella. No tengo un carácter adecuado para juzgarla en el sentido de decir, nada, pues por esto no es sana doctrina, por esto no es una persona que es hereje o algo así. No tengo esa certeza, pero sí sé que luego comete muchas imprecisiones o muchos errores teológicos. Ahora bien, el video que vamos a analizar va a ser una video reacción. Vamos a ir comentando, agregando unas cositas ahí que podemos encontrar del canal de Biblia Libre de nuestro hermano Edgar Escobar. Yo considero al hermano Edgar Escobar como una persona bastante acertada en las cosas que predica, bastante acertada teológicamente. Comparto demasiadas corrientes con él. Obviamente en algunas, pues como todo, discrepamos un poquito, pero considero que es alguien que está dentro de lo que es correcto, ¿no? De los buenos análisis que he visto en internet. Entonces yo tengo aquí el video para que precisamente vayamos escuchando, vayamos viendo, vayamos aprendiendo lo que mencionan en el video. Va a haber cortes para que comentemos. De igual manera se los comentaba, si hay alguien que quiere agregar una pregunta, algo que quieran agregar aquí en el chat, sin problema pueden escribirlo. Y bueno, mis hermanos de TikTok pues no lo van a poder ver el video, pero de igual manera lo esencial es escuchar, no es tanto así como que de ver, pues es el hermano simplemente que está hablando. Le bajamos el ruido a nuestra música para que podamos escuchar atentamente lo que comenta en el video. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al Cara a Cara de Biblia Libre. Sin lugar a dudas, una de las peores pastoras de la actualidad, de las más torcidas, pero torcidísimas en su doctrina, es Lindsey DeVos. Esta señora con más de 1 millón de seguidores ha causado y ha estremecido a gran cantidad de personas porque siempre quiere decir algo nuevo, o algo innovador, algo novedoso, algo chévere, y termina diciendo terribles herejías. Ok, aquí tenemos nuestro primer corte. Ya me sacó de Facebook. Ay, no. Ya me sacó esta cosa. Ay, esto está muy del nabo. Vamos a ver si nuestro segundo intento agarra. Es que transmito desde un programa que es gratis, pero tiene sus contras también. Es el dicho, ¿no? Lo barato sale caro. Bueno, ya estamos en línea otra vez. Vamos a seguir viendo el análisis. Vamos a escuchar de nuevo. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al Cara a Cara de Biblia Libre. Sin lugar a dudas, una de las peores pastoras de la actualidad, de las más torcidas, pero torcidísimas en su doctrina, es Lindsey DeVos. Esta señora con más de 1 millón de seguidores ha causado y ha estremecido a gran cantidad de personas porque siempre quiere decir algo nuevo, algo innovador, algo novedoso, algo chévere, y termina diciendo terribles herejías. Ok, aquí tenemos el primer corte. Algo importante que debemos agregar en esto que estamos viendo, pues es que precisamente no es algo personal. No es algo personal contra la hermana, ni mucho menos denostarla porque es mujer, ni tampoco decir que las mujeres son herejes, ni mucho menos eso. Yo en lo personal les voy a compartir algo. Yo creo que algún hermano me va a decir, ah, tú estás mal y quién sabe qué tanta cosa pueden decir hoy en día, pero yo estoy de acuerdo con el pastorado femenino. No como tal en una cuestión de cabeza, liderazgo de la iglesia, pero yo considero que si la esposa de un pastor, que la esposa de un ministro está haciendo la obra, o sea, está pastoreando a las ovejas, está pastoreando a las personas que tiene a su cargo, pues es una pastora, o sea, y muchas veces determinan lo que es ¿cómo se podría llamar? El llamamiento solamente por ser esposa. Y yo no estoy tan de acuerdo cuando es así. Pero si en dado caso es lo que estamos viendo en cuestiones de... Me volvió a sacar esta cosa.
Vámonos. ¿Cómo no desesperarse, verdad? ¿Saben qué? Lo voy a hacer aquí en TikTok. Lo voy a hacer aquí en TikTok. Y aquí lo vamos escuchando. De todos modos ustedes lo van a escuchar. Lo voy a hacer aquí en TikTok. Ya me hartó esa plataforma de YouTube. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, seguimos comentando. Ahorita, vamos a seguir escuchando el video. Bueno, se los comentaba. Yo estoy de acuerdo con lo que es el pastorado femenino. Si una mujer está dispuesta a trabajar, si está dispuesta precisamente a tener un orden en la iglesia, una sujeción hacia su marido, ¿por qué no que pastoree? O sea, es algo bueno. O sea, yo no considero nada de malo en cuestión de los géneros, en cuestión de todo ese tipo de cosas. Ahora, en la cuestión de cuando ya una mujer se levanta como cabeza y decir, ¿sabes qué? Yo estoy por encima de mi esposo, de mi ministro, de la persona que está arriba de mí, pues yo considero que eso sí es algo malo. Y no solamente de la mujer, sino también de nosotros los hombres, porque a veces tendemos a querer ser Juan Camaney y pues no, no compilarnos en nada y no acercarnos a nada. Ok, vamos a seguir viendo el video. La peor herejía de Lisney de Font. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Lisney de Font? En pocas palabras, ella lo que dice es que Dios es invisible, el Elión, una esencia, ¿sí? Más que una persona que creó tres personitas por las cuales se manifiesta. Escúchenla. Entonces viene Dios y dice, voy a crear Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está en el trono, el Hijo está a la derecha del trono de Dios y el Espíritu Santo se mueve sobre toda la creación. Ha sido una herejía. Si usted no se da cuenta que aquí hay una herejía, no sé qué más quiere. Es decir, el solo hecho que diga que creó al Padre, que creó al Hijo y que creó al Espíritu Santo, ya nos mete en problemas gravísimos con la doctrina ortodoxa y con la Biblia en general. Es decir, más allá de todo lo que hemos creído los cristianos en toda época y en todo lugar, el asunto es que la Biblia no nos enseña eso por ninguna parte. Ok, aquí viene el segundo corte. Bueno, en este caso sí tiene razón el hermano Edgar. Edgar Escobar de Biblia Libre, quien lo conozca, pues ya sabe quién es. Si no, búsquenlo en YouTube. Tiene muy buenos análisis en estas cuestiones. Es importante entender por qué hablamos de esto. El hecho de relacionar a cuatro personas o a cuatro dioses o que hay un Dios supremo y que los demás fueron creados es algo muy delicado. ¿Por qué? Algo que debemos entender es que Dios es único, su esencia es única, o sea, él como ser es único, es un solo Dios, dividido en tres personas. La doctrina que ahorita se está hablando, que se está, según explicando, quiere decir que hay un ser supremo que le conocen como el Lion, el Altísimo, y ahorita vamos a platicar más adelante de dónde viene esa doctrina. Pero se supone que es ese ser separado que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual esto no es correcto. ¿Por qué? Porque Padre e Hijo y Espíritu Santo son Dios, siguen siendo Dios. Hay muchos que dicen que Deuteronomio 6 precisamente habla de que Jehová uno es, y esto es correcto. Esto no contradice a la Trinidad. ¿Por qué? Porque siguen siendo uno. Siguen siendo uno. Nosotros, los trinitarios, y ahorita lo vamos a mencionar más adelante, no creemos en tres dioses. Creemos que hay una unidad dividida en un ser o en tres personas. Ahora, lo malo de esto es que está tratando a este Dios único, a este Dios precisamente no creado, como creaciones. Ella está diciendo que básicamente hay un Dios extra que está creando a otros tres. Y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces ya no serías Dios, ya serías una creación de Dios. La creación no es Dios. Nosotros somos creación de Dios, por lo cual nosotros no podemos llegar a ser dioses. Y ahí se entiende muchas veces un contexto mal aplicado en Salmos, que dice que ustedes sois dioses, pero no significa dioses en el sentido ontológico o en el sentido de esencia de Dios, compartiendo los atributos y características de Dios. ¿Por qué? Porque aquí entraríamos entonces en similitudes como nosotros compartimos, no compartimos omnisciencia con Dios. Hay revelación del Espíritu Santo, sí. Hay cosas que nos habla el Espíritu Santo, sí, pero nosotros no lo sabemos todo. Incluso es algo que me llama la atención mucho en los evangelios, porque el Señor Jesucristo es alguien que precisamente no estudió,
en una escuela rabínica, no tenía estudios rimbombantes como pudo haber sido comparado con Pablo, con otros rabinos de su época. Incluso hay una parte en la Biblia donde los fariseos le preguntan y le dicen, ¿tú de qué escuela vienes? ¿Tú quién te dio permiso para enseñar? ¿Dónde estudiaste? Y el Señor Jesucristo dice, no, yo no necesito estudiar, pero esto no es porque simplemente hay una revelación del Espíritu Santo y no tenemos nosotros que estudiar. Eso no aplica con nosotros porque ahí el Señor Jesucristo estaba aplicando lo que es precisamente su omnisciencia. También de igual manera, él tenía ese sentido de, Dios tiene ese sentido, bueno, Jesús es Dios, Dios como tal, tiene ese sentido de omnipresencia. Nosotros no somos omnipresentes. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, pero en una forma alegórica o en un ejemplo, ¿cómo se podría decir? O no, no parábola, porque es más como un tipo, una similitud de que nuestra alma, que nuestro espíritu, perdón, está conectado con Dios, que nuestro espíritu está conectado con Dios. Entonces nosotros podemos estar aquí, pero conectados al mismo tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la que nos conecta con Él. No significa que nosotros estamos sentados allá en lugares celestiales y que tenemos ese grado de omnipresencia. Y de igual manera, la omnipotencia, nosotros no somos todopoderosos. Y ese es un rango de Dios, una característica de Dios, perdón. Entonces, en ese sentido, podemos comprender que hay varios errores en el sentido de llamar a Padre, Hijo, Espíritu Santo como creación, porque la creación no tiene características de Dios. ¿Por qué? Porque fue algo creado. Y ahorita también hay un secretito ahí en la creación que vamos a mencionar más adelante. Sigan escuchando, no se desconecten. De igual manera, cualquier pregunta que quieran poner ahí, o si ven que la regué también, porque recordemos, nadie es perfecto y yo estoy aprendiendo en estas plataformas. Si se me metió la pata ahí, pues póngalo ahí sin problema. Queda solamente con eso, sino dice que básicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un cuerpo. Es la manera en la que el Elión se comunica con su creación, ¿sí? Pero son solo eso, como instrumentos para comunicarnos con Dios. Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Dios es Dios. ¿Y qué creó? Cuerpos. Entonces, esta falsa doctrina de la cuadridimensión de Dios suena muy chévere, muy innovadora, muy loca, pero definitivamente, absolutamente no es bíblica. Pero ¿cómo vamos a comprobar que no es bíblica? Primero analicemos los argumentos que ella en particular utiliza y que casi siempre todos los que creen en esta falsa doctrina utilizan. Argumento número 1. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios. Aquí la cita que está usando es Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ponme rápido Colosenses 1:15, el primer verso, urgente. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Primero en todo. Imagen de algo que no se ve primero en todo. Ahora vuélveme a Juan 1:18. Aquí está diciendo, hay un Dios invisible, nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito, primogénito es el primero, unigénito es el único. Ahora dice, el unigénito, una vez más, es la imagen, es el que lo dio a conocer. Bien, ustedes ya escucharon la sopa, ya es una sopa y una mezcolanza, intenta argumentar que Jesucristo fue creado porque fue el primogénito de la creación, y hay que diferenciar entre unigénito y primogénito. El hecho de que la Biblia utilice los dos términos para Cristo no quiere decir que Cristo al mismo tiempo que es el único hijo de Dios, además de eso fue un ser creado, no. Cuando la Biblia dice que es unigénito, quiere decir que tiene la misma naturaleza que el Padre, ¿sí? Él comparte la naturaleza con el Padre, es decir, él es Dios. Ok, aquí es importante comprender eso. Y muchos van a decir, bueno, es que el hermano está justificando la palabra primogenitura o está justificando a través de las palabras que es la primogenitura. Debemos entender algo, la primogenitura, como tal lo dice el hermano, en el pueblo judío se manejaba de una manera diferente y hay varios ejemplos. ¿Por qué? Porque la primogenitura es la posición o es lo que se le adjudica a la persona. Ya puede ser una herencia, ya puede ser una posición, puede ser diferentes cosas. Hay demasiados ejemplos. El ejemplo, hay dos que se me vienen a la mente, es en los hijos de José. José el Soñador, recuerden que cuando José el Soñador vuelve a encontrar a su papá Jacob, cuando Jacob ya está viejo, Israel ya está grande, ya está anciano, va y le dice que por favor bendiga a sus hijos. ¿Qué es lo que hace Israel? ¿Qué es lo que hace Jacob? Cambia las manos de los hijos
de Manasés, ay, se me van los nombres, disculpen mis hermanos, tengo muy mala memoria porque casi no duermo, pero de Manasés y si alguno sabe el otro nombre del otro hijo de José, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces cambia las manos y José incluso dice la palabra de Dios que como que medio se molesta y las vuelve a poner adecuadamente. No, 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 es que este es el primogénito, vamos a poner un ejemplo, mano derecha, y este es el segundo, mano izquierda. Y dice Israel, no, yo no me equivoqué. Este va a gobernar sobre su hermano y el otro va a estar subordinado a su hermano. El segundo ejemplo es Esaú y, pues justamente Jacob, ¿no? Que recordemos que Esaú le gana, no, sí, Esaú y Jacob. Esaú le gana precisamente la primogenitura a Jacob no, es al revés. Jacob le gana la primogenitura a Esaú con un plato de lentejas. Entonces, si se dan cuenta, la primogenitura quiere decir de la posición, de precisamente la posición que tiene una persona. No necesariamente tiene que ser el primero o una creación primera. Es alguien que tiene precisamente el privilegio de que sobre él recaiga todo. Digamos, incluso nosotros podemos entender que muchas veces en una familia, a veces el hermano mayor no es el que se comporta como primogénito. ¿A qué me refiero? A veces que en una familia grande con, un ejemplo, 6 hermanos, el hermano mayor se supone que es el más sabio, el más grande, pero a veces es el que más mal se comporta. Y a veces el del medio o a veces el más chico es el que está más centrado, es el que está más concentrado y es el que puede tener esa madurez para poder guiar a su familia. Entonces, precisamente a él, sobre él recaen responsabilidades, no solamente familiares, sino también espirituales, a veces económicas, a veces de herencia y demás. Incluso hay muchas veces que hay personas que han heredado a sus hijos, precisamente al hijo menor, al hijo que vio todo eso, porque pues tuvo esa responsabilidad, ¿no? Y vamos a seguir viendo para seguir, porque aquí viene otro bocadito que quiero meter. Dice primogénito, lo está diciendo en el sentido de los derechos de la primogenitura. Hay que pensarlo bajo la lógica del judío. El Ok. primogénito no necesariamente era el primer hombre nacido de la casa, era simplemente el heredero, al que se le daba una doble porción de la herencia de su padre. En ese sentido, Jesucristo es primogénito, porque Él es heredero de toda la creación, Él es el dueño de todo lo que existe. No quiere decir entonces que cuando la Biblia dice o menciona que Jesús es primogénito de la creación, sea porque Jesús es el primer ser creado. No, no, eso es lo que creen los testigos de Jehová, Disney. En la prédica ella menciona que la Biblia enseña claramente, como efectivamente lo dice, que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿por qué dice Moisés que lo vio cara a cara? Aunque, para ser honestos, no lo vio cara a cara. Lo que vio fue un costado del Señor. Eso, Éxodo 33:11. Justamente ese es uno de los pasajes que a veces, pues la verdad, causa un poco de controversia, causa un poco de confusión. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo vienen dos aplicaciones diferentes. Les pido que me sigan si tienen ahí su Biblia. Si no, no importa, yo se los leo. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Pero unos versículos abajo menciona algo diferente. En el versículo 17 de ese mismo 33, capítulo 33, versículo 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en mi hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Entonces, aquí podríamos decir que hay una contradicción, ¿no? Porque dice que en el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven
Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y otros capítulos más adelante dice que no lo había visto. Entonces aquí hay una contradicción. Entonces aquí hay algo que no está adecuado. Pero debemos entender que precisamente hay algo, y aquí viene lo que les iba a mencionar. Aquí viene algo muy importante. Desde la creación, antes de que nosotros que seamos creados, ya existía el Padre, obviamente Hijo y Espíritu Santo. Aquí Padre tiene una forma corpórea, lo dice la palabra de Dios, porque menciona las espaldas. El Hijo obviamente ya estaba en una forma corpórea, porque precisamente fuimos hallados, ahorita voy a meter ese bocadito, y el Espíritu Santo seguía siendo espíritu. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros, dice en Génesis, que fuimos creados precisamente por Dios a su imagen y semejanza, quiere decir dos cosas. A su imagen es que puede ser en forma de nosotros. Recordemos que la persona, la segunda persona de la Trinidad, es la que tiene forma humana, o más bien es al revés. Nosotros, porque pues estamos demasiado similitud, tenemos tanta similitud con el humano, que nosotros decimos, bueno, es que Jesús tiene forma humana. No, realmente nosotros tenemos la forma de Jesús, la forma del Verbo. ¿Por qué? Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos a la imagen de Dios. Dos ojos, dos orejas, una nariz, dos manos, dos pies, y tal, shalala, shalala. Por eso es que cuando dice semejanza, quiere decir tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros entramos en este tema de la cuadridimensión de Dios, si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros también deberíamos seres cuádruples o en cuadridimensión, si se podría decir esa palabra. No sé la aplicación de la palabra como tal, pero deberíamos ser personas que son cuadros, ¿no? No cuadrados, digo, que son cuatro, ¿no? Sería nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu y algo, un ente externo que maneja todas esas tres figuras, como lo está manejando precisamente aquí en la doctrina de la cuadridimensión de Dios. Está el Elion y es el que distribuye su espíritu y maneja al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, esto es algo delicado porque entonces estaríamos contradiciendo lo que dice Génesis, que somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros somos a imagen, o sea, a la imagen de Jesucristo. Por eso cuando Él viene encarnado es algo que ya tenía similitud, por eso Él elige al humano para que Él pueda ser engendrado. Y de igual manera, hay algo muy importante en esta situación. Cuando vemos en el versículo 33 de Éxodo, se está refiriendo que Moisés veía cara a cara a Jesús. Esto más adelante lo dice el hermano, que es una cristofanía, teofanía, pero esto es así. De igual manera, todas las cristofanías que menciona la palabra de Dios es cuando se menciona el ángel de Jehová, cuando van a visitar los dos paracletos Abraham, son cristofanías, muestras de Jesús antes de ser encarnado. ¿Por qué? Porque él ya tenía la similitud humana, o nosotros ya teníamos la similitud de él. Entonces era algo común para comunicarse, para poder transmitir un mensaje, para poder hablar con el ser humano. Recordemos que la Biblia narra precisamente cómo son los ángeles, cómo son los serafines, cómo son los querubines. Ahora vamos a poner en un contexto real y en un contexto, imagínense si ahorita que ya hay tanta ciencia ficción, que hay tantas cosas que vemos, si se nos aparece algo como digamos un serafín, un ser con 6 alas y se están cubriendo dos del rostro, dos vuela y dos se cubre las partes nobles, pues para mí no sería un ángel, para mí sería un alienígena, para mí sería un demonio, para mí ahí capaz y quedo colgado, ¿no? Que se me sube el azúcar al 1000, se me sube la presión y ahí me muero, ¿no? Ahora imagínense en esa época que baje algo así a comunicar un mensaje. Pues yo creo que la gente correría despavorida o simplemente en su raciocinio no entraría eso en su mente. De igual manera un querubín es descrito como que cuerpo de león, 2 alas y cara de humano y quién sabe qué tantas cosas. Imagínense que eso se aparezca de repente y dices, no, esto no es de Dios, esto es un demonio, esto es algo feo, ¿no? Entonces, obviamente Dios en su sabiduría tenía que tener las bases perfectas para poder comunicarse con el ser humano. Y recordemos que Moisés
es reclutado o es escogido precisamente por Jesús en el Monte de los Olivos, en el momento de la transfiguración. No estoy diciendo que eso sea lo validado porque se conocieron en el pasado, X cosa, pero puede ser un dato interesante. Tampoco quiero empezar, o sea, estamos descubriendo un hilo y voy a meter otro que no. Eso es solamente una suposición de mi parte, no es parte de la teología ni de lo que estamos hablando. Entonces, precisamente cuando vemos en el versículo 33, digo en el capítulo 33 de Éxodo, que que Moisés habla cara a cara con Dios, se refiere al verbo, a la cristofanía que está sucediendo en ese momento, porque más adelante se menciona que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y por eso, en el 18 en adelante, le dice el Señor, le dice Jehová a Moisés que no le puede ver su gloria. Entonces ahí es donde se cumple la palabra de Dios, donde dice que a Dios jamás nadie lo ha visto, que más adelante también se va a utilizar erróneamente. Entonces, la única persona que pudo llegar a ver a Dios Padre, a Jehová, sería Moisés, pero ni siquiera pudo hacerlo porque el Señor no se lo permitió. Dijo que solamente su espalda se lo iba a permitir a ver. Sigamos escuchando porque esto se está poniendo más interesante. Hay muchas cosas aquí que sí son bastante, pues complicadas de entender. ¿Y por qué dice muchas veces en el Antiguo Testamento que vieron a Dios? ¿Y por qué dice Jesús que Él es la imagen de Dios mismo? Ok, Nadie ha visto a ahí Dios. viene. Entonces ya lo que concluye es, nadie ha visto a El Elyon, ¿sí? Nadie ha visto al Dios esencia. Ha Ujú. visto al Padre, al Hijo, pero no al Dios esencia. ¿De dónde saca eso? De ninguna parte. Ningún versículo bíblico dice eso. Y eso es mucho más fácil de entender cuando simplemente comprendemos el concepto de teofanía o cristofanía, que son los conceptos Ok. teológicos que utilizan los que de verdad. Las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento son manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad, son cristofanías o teofanías, como quiera decirle. Son manifestaciones, pero no del Padre. Al que no han visto jamás es al Padre. Pero la manifestación de la persona del Hijo sí la han visto, la hemos visto. Jesucristo estuvo aquí en la tierra con nosotros, así que lo vieron quienes estuvieron con Él. Por eso, la cuestión no es una contradicción, es simplemente entendible y no necesito una tercera categoría, no necesito un El Elyon para decir que pues, hay algo de Dios que nadie ha visto. Ok, ahí justamente resumió con mejores palabras y en menor tiempo lo que yo les estaba diciendo. Precisamente es eso, o sea, no hay una proyección del Padre que se haya visto. El único que se asemejó o se acercó a verlo fue Moisés, lo cual no pudo hacerlo. Y hay otra historia, no me acuerdo qué rey fue, que también estaba haciendo lo malo ya delante de los ojos de Dios y de repente se apareció una mano y esa mano escribe que ya sus días estaba contado en una profecía. No me acuerdo si viene en el libro de Reyes, Crónicas, pero ahí, esa es tarea para ustedes. Pero sí, entonces, precisamente son versículos mal entendidos, los cuales propician a que se haga otra doctrina, una doctrina herética. Pero pues esto es delicado porque siempre que mencionamos precisamente, se los comentaba hace un momento, el ángel de Jehová, cuando Josué precisamente encuentra al hombre de la espada desenvainada, ese es Cristo, en una cristofanía, mostrándose precisamente a través de la creación para poder apoyar y guiar a su pueblo. Y hay muchas más, no recuerdo otras, se me cruzan los cables ahorita, pero pues estamos en este tema. Entonces vamos a seguir escuchando para poder seguir escudriñando esto. Pero ella sigue complejizando el asunto y argumenta que si ella niega que Dios es uno, entonces niega la Trinidad. O sea, ella afirma que si niega que Jesús es un Dios, niega la Trinidad. Y aquí es donde vamos a explicar la cuadridimensión de Dios. Cuadri viene de 4. Sí, pues Entonces, sí. ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? 1. ¿Y la Trinidad? Si digo 1, niego la Trinidad. Aunque Disney diga que ella sabe que es la Trinidad, en esa frase demostró que no sabe que es la Trinidad, porque nosotros no creemos en 3 dioses. Y está diciendo que si negamos la existencia de 3 dioses, negamos la Trinidad. No, no negamos la Trinidad, si negamos la existencia de 3 dioses. Porque nosotros no creemos que hay 3 dioses, sino que hay 3 personas en un Dios, que es diferente. Ella está en el mismo dilema de los unicitarios, ella y todos los que así creen. El hecho de que creamos que Dios es pluripersonal no quiere decir que creamos en 3 dioses. Increíble que tenga que explicárselo a alguien que afirma creer en la Trinidad. Ok, aquí
cayó muy bien este fragmento. Eso es un esquema o es un libreto que tiene muy marcado el unicitarismo. Los unicitarios dicen precisamente que no puede existir tres personas y que nosotros los trinitarios creemos en tres dioses, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se basan, lo que les comentaba hace un momento, en Deuteronomio 6, 8 me parece, donde dice Jehová, Jehová uno es. Lo voy a buscar porque no me gusta mentir o errar en esta cuestión de la palabra. Es muy popular ese verso, ¿no? Pero luego digo que es tema. No, ya me equivoqué. ¿Dónde está? Mejor voy a buscarlo directo. Aquí está. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está. Deuteronomio. Mira, era el 6, pero no era 8, era 4. Dice 4 y 5. A ver, ¿dónde está? Aquí está. 4, de 4 a 6 dice, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, los unicitarios precisamente dicen que este versículo dice que Jehová es uno, o sea, que Dios es uno, pero este versículo no contradice precisamente a la Trinidad, incluso la afirma, porque nosotros, como bien lo mencionó el hermano Edgar, no creemos en tres dioses, no creemos que Dios es uno, que es su Padre, que es diferente Hijo y que es diferente Espíritu Santo. No sé si alguno de ustedes, y si no, dense a la tarea y la oportunidad de verla en familia, la película de La Cabaña. Ahí pónganme en los comentarios si han visto esa película. En La Cabaña, para mí, tal vez otro le encuentre algún error o un pero para mí, precisamente, reflejan muy bien lo que es la Trinidad. Incluso, más allá de que la persona del padre la haga una mujer, pero ahí en La Cabaña le dan la explicación de que el protagonista tiene la reticencia hacia la figura paterna y que por eso Dios en su misericordia, pues se muestra como una figura materna, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. No estoy diciendo que Dios Padre es una mujer. ¿Sí se entendió? Que luego yo solito me pongo el pie. Pero bueno, en la película de La Cabaña precisamente vemos cómo es que se relacionan estas tres personas y hablan entre ellos y dialogan entre ellos, pero siempre están conectados, siempre están precisamente en el mismo sentir y están trabajando, están haciendo nada más esto, están rotando el proceso que está haciendo el protagonista en la película y muchas veces es lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Entonces, cuando precisamente nosotros hablamos de que Dios es precisamente uno, no se está estorbando ni siquiera a lo que es la Trinidad, sino al contrario, lo reafirma muy bien. Entonces, por eso debemos aprender bien la palabra de Dios, porque precisamente el Señor Jesucristo menciona al Padre, incluso en el bautismo se muestran estas tres figuras. Está el Hijo siendo bautizado, está el Padre hablando en el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y después llega el Espíritu Santo en forma de paloma a posarse en Jesús. Ahí se ven las tres personas, que aunque parezcan entes individuales, entes distintos, están conectados por un mismo plan, por un mismo sentir. Entonces, esa es la cuestión que debemos entender. A veces es complejo y es y es difícil de entender. Bueno, a mí me ha costado mucho entender esa parte porque a mí no soy muy hábil de mente, pero precisamente en estas cuestiones es donde debemos leer muy bien los pasajes bíblicos, porque precisamente dice el Señor Jesucristo que Él viene a hacer la obra del Padre y después les dice a los discípulos en Juan 15 que les conviene que yo me vaya, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque después de que yo me vaya vendrá otro que precisamente será el consolador, el Espíritu Santo, el cual recordará todo lo que yo les he hablado. Entonces vemos cómo las tres personas vienen a hacer la misma obra, vienen a hacer el mismo plan, pero precisamente en sus diferentes, se podría decir, personas en sus diferentes tiempos. No modalidades,
porque eso es algo que también vamos a hablar más adelante. Sigamos viendo para seguir avanzando en el video, porque ya vamos a la mitad, ahorita ya casi Luego acaba. llega su argumento estrella, y es el argumento estrella de todos aquellos que creen en esto. El Salmo 91, 1 y 2. Ahora, mira el cuadro siguiente, ponme el siguiente. Omnipotente, altísimo, recuerda las 4 palabras que apuntamos, altísimo, omnipotente, Jehová, Dios. Estas son las palabras en el original, en el hebreo, para cada una de ellas. Si usted se da cuenta, ninguna palabra es la misma. Como ninguna palabra es la misma, significa que ninguno es el mismo. El Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces la lógica de ella es, ahí hay 4 palabras para referirse a Dios, ¿sí o no? Y son 4 palabras diferentes, por lo cual no pueden ser el mismo personaje. Tienen que ser 4 personajes completamente diferentes. Cha, 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 cha. Entonces, ¿cuáles son las 4 palabras? Altísimo, que es el león, es lo que ella denomina el Dios esencia, el que creó a los otros 3. Luego dice omnipotente, Shaddai, y ella dice es el Espíritu Santo. Luego dice Jehová, ¿sí? Y ella dice Jehová es el Padre. Y luego dice Elohim, ¿sí? Y ella dice Elohim es el unigénito del Padre. ¿Cómo los identifica así? ¿Por qué Elohim es el unigénito del Padre y no Jehová? Es una cuestión más bien aleatoria, ¿no? Pero entonces ahí encuentra 4, no 3, 4, porque hay una esencia con 3 seres que esa esencia creó. Y esta gente comienza entonces, no solamente... Sí, mi hermana, ¿qué? Ahí no veo. Miranda me parece, la más viral, eso está muy bien. Sí, creo que sí. Al final ya estamos a unos 5, 8 minutos de terminar. Vamos a orar. Yo siempre, cada vez que hago esto, hacemos una oración, al finalizar. Quédate hasta el final sin problema o si tienes que retirarte, ponme ahí el motivo o la persona por la cual quieres que oremos y sin problema, ¿eh? Pero estamos ahorita viendo esto, ahorita retomamos eso, ¿vale? todos los que creen en esto, a buscar una cantidad de alegorías. Donde aparezca 4, eso nos está hablando de la cuadridimensión de Dios. Todo lo que sea 4. Entonces, el arca del pacto tenía la vara de Aarón, el pan del maná, y tenía la ley. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo, claramente. Pero entonces el arca misma, pues, el Elión, ahí hay 4. Los evangelios, son 4, ¿sí? Los 4 seres vivientes, 4 seres, no 3 seres vivientes, 4 seres vivientes. Isaías 9:6, hermano, vea, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, admirable consejero, 4. Podríamos ver 5 si decimos que uno es admirable y otro consejero. Efesios 3:18, 4 características del amor. El amor es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La anchura, la profundidad y la altura son la longitud. Cristo mismo tiene 4 dimensiones, hijo de Abraham, hijo de David, como hijo de hombre y como hijo de Dios, mostrando la cuadridimensión de Dios. Entonces ya no son 4, son 8, porque si Cristo mismo tiene 4 dimensiones, 7, a partir la cuenta de cuántos dioses cree esta gente. Y así buscan 4 dimensiones y alegorizan cualquier texto que mencione el 4. ¿Por qué no con los textos que mencionan el 5, el 6 o el 7? No lo sabemos, simplemente porque les cuadra más el 4. Para meter su teoría de la cuadridimensión de Dios, ¿no? Alegorizando el texto. Los textos nada tienen que hablarnos sobre la naturaleza de la Trinidad. Esos textos no están hablando de eso, para nada. Simplemente están autojustificando, se están haciendo eisegesis, están poniéndole su idea al texto y no extrayendo lo que el texto mismo dice, y en eso están creando una especie de evangelio politeísta, honestamente. Eso sí es politeísta. Ok, aquí viene un tema bastante importante. Sí, mi hermana, al final oramos, no se preocupe. Sí he visto las noticias, yo sé que están pasando por una situación muy, muy complicada, es muy difícil ese tipo de situaciones. De verdad, yo me uno a ustedes en el sentir. Te voy a hacer no me gusta decir totalmente sincero, pero te voy a decir lo real, no puedo comprenderlo. Yo vivo en zona de cerros, entonces aquí no se inunda uno, pero puedo comprender un poco en la empatía que Dios nos puede compartir, que Dios nos puede dar, pues que son situaciones muy difíciles, pero estaremos orando, si no te preocupes. Entonces, ok, aquí escuchando lo que precisamente comentaba el hermano Edgar, aquí viene algo muy importante y la raíz de todo eso lo vamos a ver al final, pero precisamente esto se llama números cabalísticos o la numerología. Esto es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque esto viene precisamente de lo que es la cábala judía. La cábala judía se supone que es un estudio precisamente cabalístico, valga la redundancia, de números, numerología, posiciones, acontecimientos y demás, que se unen precisamente para dar un mejor reflejo o una mejor explicación de las cosas que pasan. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de alegorías, a veces son muy imprecisas.
porque precisamente podemos entender que hay cosas que no van a cuadrar de las cosas que Dios puso en ejemplo. Es como, digamos nosotros, ¿no? Que hay 3 maneras de adorar a Dios, basándonos precisamente en el tabernáculo. La adoración del atrio, la adoración del lugar santo y la adoración del lugar santísimo. Y cuando Jesucristo precisamente dice que ya no hay necesidad de buscar templos ni nada, porque ahora los adoradores buscarán en espíritu y en verdad. O sea, ahí ya me entienden cómo se refuta esta doctrina. Yo dije una doctrina cabalística, guiándome precisamente de algo que está en la Biblia, pero interpretándolo bajo ese tipo de alegorías. No, es que si ahí son 3, significa que el atrio es mi adoración en el cuerpo, que el lugar santo es mi adoración en el alma y que el lugar santísimo es mi adoración en de espíritu a espíritu. No, eso no tiene sentido, porque entonces yo estaría dejando por de lado lo que Jesucristo dijo, espíritu y verdad. De nada me sirve a mí andar en 3 niveles cuando Jesucristo me está pidiendo solamente uno, en espíritu y en verdad. Bueno, vamos a suponer 2, pero en esta cuestión se refiere a que el espíritu me va a guiar a través de Jesucristo para adorarlo adecuadamente. Eso es lo que quería decir el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto cabalístico, figuras, alegorías, es muy rimbombante, suena muy bien, suena muy bonito, muy chido, pero muchas veces llena de confusión a las cosas. Y hay algo que se maneja en este tipo de doctrinas o de enseñanzas, que es la doctrina elevada, que es la doctrina elevada, ¿no? Y de verdad, llega un punto en que tú quedas como de, ¿what the fuck? ¿Qué dijo? Y esa confusión en las palabras que utilizan estas personas, ellos lo toman como de, ya elevé la unción, ya elevé el espíritu, ya elevé la enseñanza, por eso tú no entiendes nada, cuando realmente hay una reticencia en tu espíritu de decir, esto no está bien, esto no está bien, y les voy a contar una historia ahorita que vayamos al tema, que bueno, que pasemos ese fragmento de que yo tuve esa experiencia, o sea, Ahora veamos 6 argumentos en contra de lo que la señora de Font dice. Argumento número 1. Esto no tiene absolutamente nada de nuevo. ok, Sí, señores. Y es que esta herejía es otra manera de hablar del sabelianismo. Una sola esencia divina que se manifiesta de 3 formas diferentes. Es lo mismo. Le ponen un empaque un poquito diferente diciendo que son trinitarios, pero que a la final sí hay un solo Dios. O sea, las 2 cosas son ciertas, ¿sí? Porque ese debate pues no nos gusta mucho. Pero es sabelianismo, empacado de otra manera porque simplemente es básicamente imposible negar los argumentos a favor de la Trinidad en la palabra de Dios. Pero ellos tampoco pueden desechar que Dios es uno, ¿no? Ese problema entre no diferenciar lo que es un solo Dios y 3 personas, persona y Dios para ellos es como lo mismo. Además, Lisney de Font no fue la primera en utilizar el término cuadridimensión de Dios. ok, aquí voy a hacer una pausita. El sabelianismo, para los que no sepan, no estoy diciendo que yo sé todo, ¿verdad? Porque incluso soy nuevo y estoy aprendiendo en estas cuestiones. Les recomiendo mucho un hermano aquí en redes sociales que se llama Edgar Pacheco. Su canal es Edgar Pacheco, eso no dijo Kant. Es un apologista antidoctrina católica, pero está muy conectado con los padres de la iglesia, concilios y demás, y con él yo he aprendido demasiado. Yo en mi vida había escuchado que eran concilios, yo en mi vida había escuchado que era sabelianismo, unicitarismo, cosas así, y eso que pues, no llevo mucho tiempo, no llevo 20 ni 30 años, soy chavalo todavía, pero en mis 10, 12 años que llevo en esto, pues jamás había escuchado, porque precisamente a veces te encierras en una iglesia y solamente lo que te enseña la iglesia tú lo sigues. Y no estoy diciendo que está mal, hay doctrinas, hay iglesias que pues te llevan a la verdad y sí es bueno, o sea, no tampoco es como que todos tengamos la obligación de conocer ni ser teólogo ni nada. Bueno, en esta cuestión, el sabelianismo viene precisamente de un ministro, un teólogo del siglo II llamado Sabelio. Él ocupaba algo que se llamaba una teología, una enseñanza, una doctrina llamada modalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que él decía que precisamente Dios actuó por modos, que es un solo Dios, pero que en el Antiguo Testamento hubo precisamente el modo de Padre. Después ese mismo Dios tomó el modo de Hijo en la Encarnación y después ese mismo Dios tomó el modo de Espíritu en el Pentecostés y hoy en día. O sea que es un Dios que va pasando por etapas, por así decirlo. Por eso les dije hace un momento que no es por modos, porque si no caeríamos precisamente en el modalismo de Sabelio. Y esto precisamente es herético. ¿Por qué? Porque precisamente
cuando Esteban em, fallece, cuando lo apedrean, dice que ve los cielos abiertos y ve precisamente al Señor Jesucristo sentado en el trono, al lado del Padre. Entonces vemos que ese cumplimiento es real. Y de igual manera, pues estaríamos ignorando lo que les comentaba hace un momento, lo del bautizo. Entonces, si Dios está en tres modos, ¿quién era el que habló? ¿Quién era el Hijo? ¿Y quién era el Espíritu Santo? Entonces vamos a poner el contexto, ¿no? Si el modalismo fuera real o fuera algo adecuado, bueno, cuando el Señor Jesucristo lo bautizaron, ahí estaba en modo de hijo. Pero después cuando lo levantan, rápido se va al cielo y habla. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente se baja del cielo y Ah, va para abajo, toma forma de paloma y llega ahí con las personas, ¿no? Eso sería modalismo y eso pues, obviamente no tiene sentido. El Señor en la cruz del Calvario cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que es una alegoría al Salmo 27, me parece, o uno de los salmos. Entonces, ¿a quién le habla? O sea, ¿sería ahí que el Señor está un poco cucu o qué? Con el debido respeto, solamente para poner un ejemplo, entonces no tendría sentido, porque Dios, Jesucristo se hablaría a sí mismo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es las que el cristiano debe saber, son doctrinas precisamente, no digo que básicas, porque sí es un poco de estudio, pero sí es algo que debemos tener un poco en cuenta, para que cuando venga esto, en lugar de decir, wow, qué novedad, qué situación tan novedosa está hablando, pues no, realmente veamos que es algo que ya se habló hace siglos, imagínense, 2000 años, hace 2000 años fue en el segundo siglo, 200 años después de que el Señor vino, ya venían este tipo de cosas. Entonces, tengamos precaución. Este problema entre no diferenciar lo que es un solo Dios y tres personas. Persona y Dios para ellos es como lo mismo. Además, Lisney de Font no fue la primera en utilizar el término cuadridimensión de Dios. Realmente dentro de los archivos el primero fue el pastor Otoniel Ríos Paredes. Escucha un fragmento de su predicación sobre la cuadridimensión de Dios. Aquí está el mensaje de vida y de salvación que no lo van a poder aceptar. Es una cosa incongruente. Eso mismo enseña Sergio Enríquez, Billy Buster, la iglesia Mahaín y muchas otras iglesias. O sea, esto no es exclusivo de Lisney de Font. Esto realmente quien más bombo le ha hecho, quien más ha predicado esta herejía es Sergio Enríquez de la iglesia Benecer de Guatemala. Y es que no debe sorprendernos que Lisney de Font predique esto. Yo no sé por qué nos sorprendemos con estas prédicas de Lisney de Font si ella pertenece a esa iglesia. Mire usted el símbolo de la iglesia de Lisney de Font. Ahora mire usted el símbolo de la iglesia de Sergio Enríquez. ¿Se da cuenta que es la misma iglesia? Tan sencillo como eso. Ok, y aquí viene algo muy importante, mis amados hermanos, y por eso me llamó demasiado la atención esto, porque yo ya había escuchado esto. En mis inicios, bueno, viene un poco de testimonio. Al fin y al cabo estamos para platicar. Yo cuando conocí de Dios, conocí como a los 13, 14 años en una iglesia que se llamaba Mahanaim Azcapotzalco, en San Pedro Jalpa, aquí en México, Distrito Federal. Esa iglesia pertenecía a una cobertura que se llama Palabra Miel. Eso fue cuando yo tenía, como se los comento, se los reitero, 14, 13 años. Cuando yo era bebé o cuando incluso estaba en la panza, mi mamá y mi abuelita habían ido a esa iglesia. A esa iglesia precisamente pertenecían no a Palabra Miel, sino ahí todavía era Elim. Elim la fundó el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Entonces yo vengo de ahí, no como tal doctrinalmente, pero literalmente sí abracé unos años esa doctrina. Por eso en cuanto escuché cuadridimensión dije, esto ya lo escuché. Cuando yo llego precisamente a los pies de Jesús, pues es algo nuevo que vas a aprender. Incluso por eso yo se los comentaba, no nos dejemos engañar. Ellos manejan algo que se llama doctrina básica y doctrina apostólica. Por eso estos movimientos apostólicos y proféticos yo no los considero tan adecuados. No digo que sean del diablo, no digo que no estén vigentes, incluso le van a decir, hermano, usted es pura redundancia, pero sí tengo mis acepciones en ese sentido. Muchos dicen que los apóstoles hoy ya no existen, que ya no hay. Yo creo que sí. Yo creo que sí existen apóstoles, pero no al estilo de Guillermo Maldonado, de Billy Bunster, de Otoniel Ríos Paredes, de todo ese tipo de apóstol populacho,
sino yo creo que los apóstoles son los que están trabajando en los pueblitos, que están trabajando al modelo precisamente de los apóstoles originales, que pasaron hambre, pasaron pobreza, pasaron discriminación, pasaron violencia, pasaron persecución, tantas cosas. Hoy, si vemos esa contraposición del apóstol de hoy al apóstol bíblico, pues hay una gran diferencia. El apóstol bíblico era alguien que iba a predicar y no le creían. ¿Qué le pasó a Pablo y Silas cuando fueron a Efesios? Ellos estaban predicando y empezaron los efesios a gritar, ¡Viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Entonces, para aquí, hoy en día, un apóstol le hagas eso, su gente te saca. Literalmente, si tú estás escuchando una prédica, digamos de esto, y levantas la mano, oiga, eso no es así, sáquenme a este. ¿Ya ven la diferencia? Cuando vemos hoy en día los apóstoles millonarios que pueden comprar estadios, que pueden comprar aviones, básicamente, y vemos apóstoles como Pedro y Juan que van subiendo al templo y le dicen al vagabundo, no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que el paralítico, el vagabundo que estaba ahí, saltó y se movió. Entonces, yo por eso creo que sí existen apóstoles, pero al modelo del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Las personas que estén haciendo el trabajo, las personas que estén sembrando la palabra de Dios, que estén asentando doctrinas en lugares donde no llega el Internet, donde no llega la predicación, donde no llegan las Biblias. Yo creo que hay apóstoles en Corea del Sur, en Corea del Norte, perdón, en lugares como China, donde la Biblia está prohibida. Yo creo que son personas que van a sentar doctrina, que van a explicar la obra de Jesucristo, el verdadero evangelio, y yo creo que esos son los apóstoles verdaderos, los apóstoles del Espíritu, al estilo de Pablo, haciendo proezas, haciendo sanidades, haciendo milagros, no esos populachos que vemos. Pero bueno, entonces, cuando yo conozco esta doctrina, fue algo novedoso para mí. Entonces, les digo que manejan una doctrina, manejan dos tipos de doctrina, dos tipos de enseñanza. La doctrina básica, que es precisamente la Trinidad, te la explican tal cual es la Trinidad adecuada, pero ya de ahí se pasan a la doctrina elevada, a la doctrina que es elevadísima espiritualmente, que es la doctrina apostólica, que es donde vienen estos temas de cuadridimensión de Dios y cosas por el estilo. Cuando yo abrazo todo eso, muchos años pude entender eso, pude comprender eso, incluso cuando yo me salgo de esa congregación, yo quise discipular a mi familia, porque pues necesitaban, no teníamos una congregación, no teníamos dónde parar. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dije, pues voy a mis raíces, voy de nuevo a mis raíces. En la iglesia donde estuve, pues se separó un poco de eso, Palabra Miel se separó también de todo esto, que también sacó sus locuras. Incluso investiguen, el hermano Edgar Escobar tiene un video de Palabra Miel y también es una total secta, es una total absurdez. Y no lo digo en el sentido más político posible, ¿no? Literal es una absurdez, es una secta muy fea. Entonces, cuando yo salgo de esa congregación, digo, pues hay que discipular a mi familia. Empiezo yo a estudiar, a retomar esta doctrina del apóstol Otoniel Ríos Paredes, pero algo en mi corazón, y eso algo no es algo por mi mentalidad, mi alma, no, no, no. Ese es el Espíritu Santo que me estaba guiando a decir, esto no es así, esto no es de Dios, esto no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, dejé de lado esa doctrina, me depuré, traté de sacar todo lo que yo había absorbido de esa doctrina, de ese movimiento. Entonces, eso es un escalafón. El movimiento Elim fue un movimiento muy grande en la época de los 70s, 80s. De ahí vinieron personajes que hoy en día están en la palestra en lo más alto. ¿Qué quiero decir con esto? De ahí, de la cobertura del apóstol Otoniel como apóstol, y de ahí, pues ya sabe que es como un multinivel, ¿no? Apóstol, apostolitos, pastores y otros apóstoles y que se autonombran. Bueno, de los que puedo mencionar salió Sergio Enríquez, que precisamente cuando se hace la división, el apóstol Otoniel Ríos Paredes fallece en el año de 1998, lo sé porque fue un año después de que yo nací. Cuando el apóstol muere, muchos querían tomar el lugar, pues era el IM, era un movimiento grandísimo, miles de gente, esa misión empieza en Guatemala, incluso la central de Guatemala viene de ahí, de eso. Entonces vienen personas como Sergio Enríquez, Fernel Monroy,
Hay otros, Vinicio Monroy, me parece que unos hermanos de Llamada Final, y otros que son también muy populares hoy en día. Entonces, ya de ahí, cuando pasa este tipo de cosas, hay un hermano que se llama Gaspar Zapalú, que él es el que lo nombran como nuevo apóstol. Y los demás dicen, pues yo agarro mis cosas y me voy. O algunos los obligaron a decir, ¿sabes qué? O reconoces al apóstol o te vas. Y muchos dijeron, pues yo me voy, no pierdo nada. Entonces, entre ellos les comento que estaba Fernel Monroy, el hermano Sergio Enríquez y todo eso. Entonces, cada uno primero se hace pastor. Después ya saben, no es suficiente ser pastor, necesitamos subir el escalafón. Ahora se hacen apóstoles. Entonces, cuando se hacen apóstoles, precisamente viene toda esta corrupción y cada quien agarra por su lado. Pero Ebenezer agarra muchas cosas precisamente de Elim. Ebenezer agarra muchas cosas de Elim y pues por eso es muy similar su alabanza, es muy similar su doctrina, y Sergio Enríquez predica básicamente lo mismo que predicaba el apóstol Otonino Ríos Paredes. Entonces ya de ahí se hacen las mentadas coberturas apostólicas, de ahí vienen. Yo creo, la verdad no quiero mentir, pero yo pienso y supongo que fue propiciado de eso, de las mentadas coberturas apostólicas. Entonces ya era el apóstol Sergio Enríquez y ya de ahí vienen otros hermanos a buscar cobertura. Y precisamente ahí es donde pertenece Lisna y Defont. Cada cobertura tiene diferentes sedes. Es como, pues literalmente es como una organización que distribuye sus iglesias. Yo no digo que esto esté mal, es una buena estructura, pero lo único malo, y ahí es donde voy a hacer énfasis, que la doctrina apostólica, ahí tiene un nombre, su característica, perdón, ya es muy noche, ya tengo sueño, su característica principal es que están renovando según la doctrina, porque como son apóstoles, pues el apóstol asenta doctrina, como son apóstoles, pues hay revelación fresca. Entonces, por eso, cuando nosotros nos separamos precisamente de la eclesiología, de la iglesia primitiva, de los padres apostólicos, de los concilios, de todo el ecumenado, de todas las confesiones de fe que ya fueron establecidos, doctrinas esenciales, pasan este tipo de innovaciones. Entonces, yo no digo que toda iglesia debe estar adjunta o perteneciente a una, ¿cómo se puede decir? Perdón, a una denominación, pero muchas veces sí es esencial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la denominación? Las denominaciones vienen como resultado de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue algo demasiado bueno para nuestro pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque recordemos que esa vez estaba el dominio católico romano. Entonces, cuando el dominio católico romano estaba precisamente absorbido en las indulgencias, opresando al pueblo, robándole todo lo poco que tenían, hubo unos personajes que se llamaron Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, que pudieron precisamente teológicamente decir esto no está bien. Entonces, hacer una reforma. ¿Y por qué muchos van a decir que nosotros somos sectas, pero realmente no? ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer la reforma protestante, a la hora de que Martín Lutero, Juan Calvino hicieron la reforma protestante, no se separaron de las doctrinas esenciales, doctrinas primarias, precisamente como la Trinidad, como la encarnación de Cristo, como la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, todo eso que lo abrazaba también el catolicismo, se perteneció, pero aquí se hizo una reforma. Ya nosotros no tenemos la vinculación para salvación a través de María, no tenemos la vinculación salvífica por la perpetua virginidad, porque eso no viene dentro de la palabra de Dios. Entonces vienen los conceptos de sola escritura, sola fide, sola gracia, solos Cristos. Entonces todo eso nos ayuda a tener un mejor entendimiento y una mejor comprensión. Ya de ahí de la Reforma Protestante salen los calvinistas, salen los luteranos y se va con el tiempo haciendo una buena reforma a través de los metodistas,
de los bautistas, de los pentecostales, de los presbiterianos, de todas esas denominaciones que hoy predominan. Y todas esas doctrinas abrazan precisamente las doctrinas esenciales que ya se habían establecido por los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los discípulos de los apóstoles del Cordero y precisamente se sigue esa línea para que ellos puedan seguir enseñando la sana doctrina como tal, dejando de lado indulgencias, símbolos, la iglesia ortodoxa, que también es católica pero ortodoxa, ellos hacen la vinculación con salvación a través de las imágenes. Entonces dicen los reformadores, pero no tiene sentido que mi salvación dependa por los iconos que ellos le conocen, pero realmente son imágenes, que por eso, o sea, entonces, teológicamente, esto lo respalda la Biblia. Entonces, precisamente cuando nosotros encontramos otro derivado, que es precisamente el movimiento apostólico y profético, esto se separa totalmente de la iglesia primitiva, se separa precisamente de los padres apostólicos y de los reformadores. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto no me interesa, la historia no me interesa, las cosas no me interesan, yo hago mi propia interpretación. Algo que debemos entender muy bien es que la Biblia no se maneja bajo interpretaciones privadas, interpretaciones alegóricas, interpretaciones parabólicas, se interpreta bajo un contexto histórico gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la historia nosotros podemos hacer una buena hermenéutica para llegar a una buena exégesis y hacer una interpretación lo más adecuado posible a lo que puede interpretarse o a lo que el autor quería comunicar. Entonces, ahí vienen materias como la hermenéutica, como la teología bíblica sistemática, la exégesis y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando veo yo en este sentido, ya estoy hablando de mi parte personal, que todo esto se separa totalmente de los padres apostólicos, de las doctrinas ya establecidas por los concilios, esto es algo muy perjudicial. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de concilios? Los unicitarios, los que creen solamente en Jesús, dicen que precisamente la Trinidad no es válida, porque la Trinidad fue establecido en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Entonces ellos dicen, no, porque ese concilio fue ecuménico, no, porque ese concilio fue católico romano, no porque ese concilio fue hecho por un papa, no porque quién sabe tantas cosas. Entonces, ellos desechan la historicidad por precisamente adoptar una propia interpretación, la cual lleva precisamente a un sectarismo. Y eso es lo malo de las interpretaciones personales, que llegan a un movimiento sectario. El hermano Edgar ha hablado de precisamente que Ebenezer es una secta, básicamente. Yo sé muy bien, porque yo pertenecía a Palabra Miel, que Palabra Miel es una secta. Palabra Miel es una secta. Empezaron ahí a decir las tonterías de que Apóstol Gaspar Zapalú, Jehová de los ejércitos, Jehová, el Melquisedec, el melquisediano. Y hubo un pastor que le obligaron, que le dijeron, voy a mencionar nombres porque tampoco son tan populares como para no mencionarlos, que se llama, mejor dicho, Alex Corso, en el cual le dijeron, es que tú tienes que reconocer al apóstol Gaspar como el Melquisedec, como el, casi casi el Cristo, ¿no? Y el hermano dijo, no, 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 eso no viene en la palabra de Dios, yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, ¿no estás de acuerdo con eso? Entonces sáquese por ahí. Y el hermano dijo, me voy. Yo prefiero irme antes de estar aceptando todo ese tipo de tonterías, todo ese tipo de fábulas, de esas cosas. Entonces, cuando yo veo todo ese deterioro, digo, no, no, yo no puedo seguir en estas cosas, yo no puedo seguir con estas doctrinas, yo no puedo seguir el hilo de esto. Ahora, fue malo en su tiempo, no puedo juzgar, ¿por qué? Porque, pasa lo mismo con el hermano Gigi Ávila, muchos dicen que fue un falso profeta, que fue un hombre casi, casi del diablo, y sí, en parte muchos dicen, dan sus argumentos, muchos a veces defendemos la parte de eso, ¿por qué? Porque yo considero que esas personas llevaron muchas personas a los pies de Cristo. Llevaron muchas personas a los pies de Cristo, pero algo muy delicado viene en este sentido. La propia palabra nos dice de qué nos sirve llevar a alguien a nuestra doctrina, a nuestro sentir, si lo vamos a hacer doble hijo del diablo. ¿A qué me refiero? ¿De qué me sirve traer a alguien a la iglesia
si en la iglesia se va a perder, si en la iglesia va a abrazar herejías, si en la iglesia va a abrazar un evangelio distinto al evangelio de Jesús. Y eso es lo delicado. Eso es lo delicado del evangelismo y que sepamos bien en dónde estamos parados. No toda iglesia, se los comento, tiene que abrazar los padres apostólicos, las reformas protestantes, no. Pero tenemos que hacer una buena interpretación bíblica. Es lo mínimo que está estipulado. Apostasía, sí, literalmente es apostasía. Todos esos movimientos son apostasías. ¿Por qué? Porque todos se lo sacan nuevo, todos se lo sacan de la manga. Y eso realmente no es correcto, eso realmente daña la vida espiritual de las personas. Vemos, ay, creo que es Hebreos, ay, perdónenme, le digo que luego ya cuando estoy muy tardado de sueño se me va la onda. Dice que hay doctrinas esenciales, doctrinas básicas como el bautismo, el perdón de los pecados, entonces, este, ahí tienes que checar todo eso y precisamente ver eso. Y bueno, no voy más, voy más. Fíjate, eso es algo precisamente perjudicial que llevan estos movimientos. Desafortunadamente, mi hermano, esas personas rendirán cuentas. Esas personas rendirán cuentas de lo que han lastimado tu corazón, de lo que han lastimado tu percepción, pero también debemos entender que nosotros debemos ir madurando en la fe y que también nosotros no dependemos de ellos, porque ellos no son Jesús, porque ellos no son Cristo. Yo te podría decir algo para que no abandones este camino y para que no te alejes de la iglesia. Algo que es real y lo he entendido últimamente es que no hay iglesia perfecta. Ni de hermanos, ni de pastores, ni de líderes, no hay iglesia perfecta. Yo estuve hace recientemente en una congregación donde me decían, es que usted debe escudriñar la palabra, es que usted debe buscar la verdad. Cuando yo encontré la verdad y le dije, oye, ¿qué pasó? Es que lo que tú predicas no está de acuerdo con esto. Ah, no sabes qué, mejor vete. Dije, híjole, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué te recomiendo? Si tú te decepcionaste o te alejas de las iglesias, busca de Dios, busca de Dios, busca, es parte importante, buscar de Dios, buscar la historia, buscar las raíces, buscar la sana doctrina, las buenas interpretaciones, pero el ejercicio, mi amado hermano, el ejercicio espiritual está en la congregación. El ejercicio espiritual donde tú pules y donde tú pones en práctica todo lo que aprendiste en la semana, todo lo que aprendiste en un estudio, en una prédica, viene dentro de la iglesia. Por eso Pablo siempre habla de orar unos por otros, dice Pablo, soportaos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos un cúmulo de ideas, un cúmulo de costumbres, un cúmulo de tantas cosas que tenemos en nuestro ser, que pues muchas veces vamos a chocar este, y precisamente, pues, en las ideas, dice el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Amén. Declaré, okey. Fíjate, es algo la declaración nunca yo no estoy en contra de la declaración, siempre y cuando sea algo que esté conforme a la palabra de Dios. Algo que debes, orarlo, es importante eso, es el plan. Dios siempre apoya un buen plan, Dios siempre apoya un buen propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú decidas, y sobre todo con tu esposo, cómo quieres que sea tu hijo, cómo quieres que tenga su forma, para qué quieres que Dios lo utilice, puedes pedírselo a Dios. Ya en su soberanía, en su disposición, Él va a decir, sí es el momento, no es el momento, pero algo que debemos entender es que nosotros no podemos ordenar a Dios. Sí, yo declaro, yo decreto, yo digo, yo pido, pero esa es una cosa y otra cosa es decir: "Señor, haz tú, quiero que me embaraces ya". Eso no creo que sea tampoco adecuado, pero en la declaración y en la oración está bien, siempre y cuando tengas en tu corazón para qué es eso, para qué quieres, con qué propósito va a pasar todo eso. Entonces, vamos a seguir escuchando porque ya creo que ya estoy contando pura fábula aquí. 2. Interpretando correctamente el Salmo 91, 1 al 2. El Salmo 91, 1 al 2 no nos está presentando cuatro dioses, o cuatro personas que son Dios, o tres personas que son Dios porque hay una cuarta que se manifiesta en ellos. No. Eso se denomina un pleonasmo. Es una figura literaria muy usada por los judíos. A ellos les gustaba enfatizar las cosas y para enfatizar en algo utilizaban sinónimos.
Así como Eso, fíjense, es muy importante conocer el texto judío. Yo tengo aquí un libro, es un regalo de mi primer pastor. Ay, no, es que está la cámara al revés, pero ahí no lo pueden ver. Bueno, este libro se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Esta es la primer toma que hay. Hablan contextos generales, las costumbres. Ay, perdón, costumbres, cosas que hacen los judíos en su día a día, como el alimento, la vestimenta, el porqué y todo eso. Cuando nosotros entendemos los contextos judíos de los que Dios está hablando, precisamente vamos a entender un panorama más grande. Entonces ya no vamos a hacer nuestra propia interpretación, porque aquí fue justamente lo que dice el hermano Edgar. Como en el Salmo 91 habla que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ah, el Omnipotente es Dios, porque Dios es omnipotente, pero arriba dijo que es un altísimo, entonces ese es el Elayo. No, realmente se está refiriendo a la misma persona. Realmente, ahorita lo va a explicar porque yo ya saben que soy medio letardado. nosotros, por ejemplo, decimos cosas como justicia justa y recta. Claro, la justicia para ser justicia tiene que ser justa y tiene que ser recta, pero decimos lo mismo con tres palabras diferentes solamente para enfatizarlo. O cuando decimos salió volando por los aires. ¿Por dónde más va a salir volando sino por los aires? Obvio. ¿Qué es eso? Un pleonasmo. Lo vi con mis propios ojos. ¿Con qué más lo voy a ver? ¿Con mis oídos? No, con mis propios ojos. Pleonasmo. Cállese la boca. ¿Qué más me voy a callar? ¿Los oídos? Claro, cállese la boca, es un pleonasmo. Así, subir para arriba. Pues obvio, ¿para dónde más voy a subir? Pleonasmos son maneras de explicar el mismo concepto con palabras diferentes. El Salmo 91, 1 al 2 usa cuatro palabras diferentes para explicar y hablar del mismo Dios verdadero. Nada en el texto, absolutamente nada en el texto, nos hace pensar que está hablando de cuatro manifestaciones de Dios o que está hablando de Dios en cuatro formas distintas. Por ejemplo, Elión hace referencia al lugar en la creación, el Dios de las alturas, el Elión. Pero Shaddai hace referencia al Todopoderoso, entonces no puede ser todo, puede ser el ser. Por eso, el serían cinco. ¿Dónde ponemos el quinto? Y algunos piensan que hay un sexto, Maghasé. Él es mi refugio, él es Eloham, 21 dioses. Y entonces, Ok, aquí habla algo muy importante el hermano Edgar. Es que ya nos extendimos demasiado. Dice que precisamente, bueno, en la Biblia vienen demasiados nombres para Dios. Está Shaddai, está Adonai, está Jireh, Jehová Rafa, Todopoderoso, varias nombres, varios derivados, que todos deriva a Dios, que todo precisamente es enfundado a Dios. Entonces, no podemos tomar un nombre de Dios y decir que es otro Dios, porque como lo dice el hermano, entonces si hay 21 derivados del nombre de Dios, entonces hay 21 dioses. No, eso no tiene sentido. Precisamente lo que volvemos a explicar. Entonces, cuando leemos las cosas en el contexto adecuado, con la hermenéutica adecuada, con la exégesis adecuada, pues entendemos que Dios se está refiriendo, bueno, que la palabra de Dios, perdón, en el Salmo 91 se está refiriendo al mismo Dios, que precisamente Él está en todo, en su soberanía, Él es altísimo, Él es todopoderoso, es omnipotente, y pues que precisamente no hay más que agregarle a eso. Apocalipsis e Isaías hablan de los siete espíritus de Dios. ¿Qué decimos entonces? ¿El Elión creó siete manifestaciones diferentes de sí mismo? No, simplemente son pleonasmos. Sí. Enfatizan una cosa utilizando sinónimos. Número 3. Estas personas enseñan algo que Jesús jamás enseñó. Jamás enseñó Jesús que él era el camino hacia un Dios que está por encima del Padre. No, él dijo, yo soy el camino al Padre, al Padre. Él no dijo, yo soy el camino al Padre, el Padre es el camino al el Elión, al Dios en esencia. No, yo soy el camino al Padre y después del Padre no hay más camino. Ahí es el final del camino. Ok, algo que mencionó, y eso es muy importante. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo hoy en día? Uno de los trabajos, aparte de consolar, de ser amigo, de ser compañero, ser consolador, es precisamente recordarnos todo lo que el Señor Jesucristo dejó dicho. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Bueno, dijo dos cosas muy importantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la meta? El Padre. ¿Cuál es el tope final? El Padre. Después dice, yo les dejo el Espíritu Santo, les conviene que yo me vaya porque vendrá otro que los consolará, que estará con ustedes y todo lo que el texto dice. Entonces, cuando precisamente estos movimientos, estas doctrinas empiezan a enfatizar algo que Jesús no enseñó, pues yo creo que ya nos metemos en un tema bastante complicado y bastante difícil, porque recuerden, la medida de todo es la palabra de Dios. Muchos cometemos el error y se comete el error de decir, no, es que eso lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, pero es que estamos desmeritando entonces la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios.
Es precisamente por eso la palabra es infalible. Por eso nosotros que abrazamos el evangelio, el cristianismo evangélico, el cristianismo protestante, tenemos el concepto de sola escritura. No hay nada infalible que no sea la Biblia. La Biblia es la única infalible, inerrante, que no hay equivocación y no hay error en ella, porque precisamente es la medida de tope. ¿A qué me refiero? El concepto de sola escritura no discrepa con que solamente sea Biblia y nada más. No, porque entonces echaríamos por fuera las autoridades, los concilios, las confesiones de fe, los escritos de los padres apostólicos y también dejaríamos de un lado todo lo que es la teología y dejaremos de lado todo lo que son nuestra literatura cristiana. No, sola escritura no se refiere que solamente sea la Biblia, porque muchas veces los cristianos evangélicos cometemos ese error. Es mi Biblia, yo contra el mundo. No, ¿por qué? Porque entonces podemos hacer malas interpretaciones, podemos llevar a este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros conocemos el concepto de sola escritura, es que quiere decir que la escritura está como máxima autoridad, como máxima referente en cuestión de infabilidad en la interpretación. Hay autoridades, y les voy a poner un ejemplo. Pues en este sentido es un buen ejemplo. No sé, Disney del Fondo me dice que hay 4 dioses. ¿Qué es lo que me dice, no sé, un ejemplo, la confesión de fe de los apóstoles? Yo creo en un solo Padre, en un solo Hijo, en un Espíritu Santo. El credo de los apóstoles. Ahí me refiere a 3, no refiere a 4. Bueno, dejo de lado los apóstoles. ¿Qué me dice, no sé, un ejemplo, mi pastor? No, hijo, es que la doctrina de la Trinidad es esto. Ok. Entonces, yo dejo como máxima autoridad todo eso. Entonces, aunque todos me digan que estoy equivocado, si la Biblia avala que yo estoy en lo correcto, pues esa es la verdad. Por eso no hay nada, ni hombre, ni apóstol, ni nada que esté a la par de la escritura. Por eso cuando se cierra el canon, se cierra la interpretación, se cierra la inspiración, se cierra la revelación, porque ya todo lo que Dios había querido hablar ya está establecido, ya está puesto precisamente en orden para que ilumine a nosotros en nuestro día a día. Número 4, cuando Jesús da la fórmula bautismal, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él incluyó a El Elyon, al Dios en esencia, al que nos creó a nosotros 3. Número 5, Pablo habla de un solo Dios, uno solo, que se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un solo Dios, que es el Padre. O sea, fin de la historia. Ese versículo derrumba completamente todo lo que opina Disney de Font. Un solo Dios, el Padre. Fin del asunto. Pero el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Claro que sí. Y Pablo, el mismo Pablo lo afirma. Segunda a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí habla Pablo de Jesucristo, de Dios, ni siquiera usa Padre, usa Dios, y del Espíritu Santo. Ya, no necesita mencionar un cuarto. Y el ser que los creó a ellos, la esencia creadora, el Dios eterno que es invisible. No, simplemente Jesucristo el Padre y el Espíritu Santo, fin de la historia. Y ninguno de los apóstoles ni siquiera mencionó en ninguno de los textos se los comentaba. Creadora. Tengan en cuenta que toda la doctrina de esto de la cuadridimensión de Dios la sacan de un salmo, Los salmos no son textos doctrinales, son textos morales de adoración, aunque sí podríamos decir que fortalecen algunas doctrinas, son doctrinas absolutamente claras en el resto de la palabra. Es que la señora de Font y los demás, Sergio Enríquez y todos los que creen en este tipo de falsas doctrinas, que son herejías completas y absolutas, olvidan un principio fundamental de la interpretación bíblica, y es que los textos oscuros se interpretan a la luz de los textos claros. Los textos claros nos hablan de una trinidad, clarito. Así que si ellos pretenden que ese salmo es un texto oscuro, debo interpretarlo a la luz de los que clarito nos hablan de una trinidad. Y número 6, Jesús afirmó que verlo a él era ver al Padre, no a él, Elión. Juan 14:8, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pudo haber dicho Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que ha visto al Padre, pues ha visto a él, Elión. No, es que el final de la ruta es el Padre, ¿sí? Fin de la historia. Además, hay un orden administrativo, un orden en Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Hijo está sometido al Padre voluntariamente, no porque sea inferior o menor, sino que voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. ¿Y dónde queda el Elión?
y toda la Incluso eso es algo muy importante de volver a comprender. Parte de esa subordinación que tenía el Señor Jesucristo hacia Dios era por propia humildad, porque de igual manera lo dice la palabra, les digo, sola escritura, lo que dice la palabra a última instancia es que dice que Él no vino a buscar lo suyo, Él vino a hacer la obra del Padre y no proclamó hacerse Dios a sí mismo como cosa que aferrarse. ¿Por qué? Porque si Él venía a decir yo soy Dios, ¿dónde estaba lo manso y humilde? Alguien que ya, pues, pone el pecho y dice: "Yo soy", como hoy en día, ¿no? Yo soy el pastor. A mí no saben, digo, tal vez porque no soy, ¿verdad? Tal vez si fuera pastor, dirían: "Ah, díganme", aquí no estaría el nombre del rey, diría: "Pastor Luis Ángel", ¿no? Pero bueno, ¿no? Porque el corazón del hombre es engañoso, ¿no? No vamos a engañarnos. Pero a mí me molesta esa parte de que no te dicen: "Soy Roberto, soy Luis, soy Pedro, soy Juan". Pastor tal, apóstol tal. Dices, o sea, sí, está chido los títulos, pero ¿y el Señor Jesucristo dónde quedó? Decía precisamente, y muchos van a avalarse con lo de Pablo. No, pero es que Pablo se presentaba así, pero es que recuerden que en esa época Pablo estaba precisamente validando la doctrina, estaba sentado en la doctrina. Había mucha incertidumbre, había una estructura que todavía no estaba adecuada. Entonces llegaba Pablo a hablar y decía, no, pues es que quién hijo de vecino es. No, yo soy apóstol de Jesucristo y estudié con Pedro, estudié con Juan, estuve con los 12 y pues ahora yo vengo precisamente a hablar de parte de Dios. Entonces, esas cuestiones son las que, bueno, de Jesús, de Sergio Enríquez y de Otoniel se cae por completo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no podrían tener jerarquía si hay un Él Elión por encima de ellos, un ser espiritual por encima de ellos. Ellos no creen en la Trinidad. Pueden decir en sus explicaciones todo lo que quiera que creen en la Trinidad. Eso no es la Trinidad. Eso no es la doctrina de la Trinidad que hemos tenido todos los cristianos y todos los hermanos en toda la época, en toda la historia, en más de 2000 años de historia de teología. Pero ellos, claro, ellos piensan que son más inteligentes que todos los hermanos que durante 2000 años han pensado eso. Gente que no dormía por estudiar la Biblia, gente que la estudió en sus idiomas originales, gente que ha profundizado, que se ha valido de lo que otros estudiaron antes para ellos estudiar sobre eso. No, no, ellos son más sabios, ellos saben mucho más. Claro que sí, vamos a creer. ok, ahí acaba el video. Bueno, lo esencial que teníamos que ver ahí acaba. Ahora, yo voy a hacer énfasis en algo muy importante. Todos nosotros, los que estamos aquí conectados, yo creo que conocemos la palabra, conocemos de Dios, estamos aprendiendo. Yo no soy maestro ni mucho menos, estoy aprendiendo también juntamente con ustedes. Tenemos que tener nuestras bases, nuestras creencias bien firmes, porque hoy hay una corriente apóstata muy rara. ¿Por qué? Porque ya no es el enemigo provocador de antes. Ya no era el que llegaba con el Señor Jesucristo y le decía, o sea, aviéntate y si Dios te salva, pues entonces Él dice, ¿no? Que va a mandar a sus ángeles. Le dice el enemigo, mira, 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 ahí está, bueno, incluso sí es parte de lo que estamos hablando. Mira, ahí está, dile a Dios que convierta las piedras en pan, ¿no? Dice que no pasarán hambre sus hijos. Hoy en día, el enemigo cambió la estrategia. Hoy en día te suelta un poco de verdad. Un ejemplo, la doctrina unicitaria. La doctrina unicitaria te va a decir, Jesús es Dios. Ah, sí. Y tú y yo creemos que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿dónde está la herejía en eso? Ellos te van a decir, sí, pero no hay un Padre y no hay un Espíritu Santo. Los testigos de Jehová cambiaron hoy ya el formato. Ellos ya antes decían que no, que el Espíritu Santo fuerza activa, que Jesucristo una creación, y hoy en día dicen que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya se les estaba yendo para abajo el changarro. Y de muchas cosas otras más. Hay un personaje, muchos me van a criticar, tal vez por eso, pero yo lo considero un hereje inconsciente o un hereje inocente. Sí, no sé si ese concepto existe, pero yo lo considero así. De todos los herejes que hoy en día existen, siento que es el menos peor y es Dante Gebel. ¿Por qué? Dante Gebel lo que tiene es que habla con mucha elocuencia, su dialéctica, su forma de predicar es bastante impresionante, a mí me llama mucho la atención. Digo, wow, yo quisiera por lo menos hablar un poquito de su gracia, un poquito, bueno, por lo menos quisiera hablarme sin trabar, ¿no? Cosa que él maneja el lenguaje a la perfección, pero él siempre te va a manejar una herejía en sus prédicas. Pero ahí viene la duda, ¿es consciente o inconscientemente?
porque yo considero que muchas veces cuando ya conocemos la doctrina de la Trinidad, la doctrina de lo que nosotros tenemos firme y metemos algo agregado, eso ya no es inocencia, eso lo estamos haciendo porque se nos pega la gana hacerlo. Ahora, lo segundo, tengamos mucho cuidado con ser los quedabienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque yo voy a una congregación y por quedar bien me dicen que solamente que me arrodille ante el pastor y yo solamente por quedar bien lo hago, tengamos personalidad, tengamos esa identidad de hijo de Dios, de defender la verdad. No al estilo del Señor Jesucristo, ¿verdad? No vamos a agarrar un látigo y darles de mazapanazos, no, a la gente. Pero doctrinalmente tenemos que ser fuertes. Viene una oleada de falsas doctrinas. ¿Y por qué digo esto? Porque la propia palabra dice que aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque hoy en día son lobos vestidos de ovejas. Son personas que están manipulando el corazón y están manipulando la mente y te ponen verdades a medias para después meterte el zarpazo. El evangelio de la prosperidad te dice que le estás robando en los diezmos y ofrendas. Eso no es herejía, eso no es mentira, pero es esa aplicación de la ley, eso es aplicación para los judíos hoy en día. A nosotros no nos toca eso. Muchos hablan de primicias y dicen, no, es que yo no hago la primicia de la ley, yo hago la primicia de proverbios. Se nos olvida que la primicia de proverbios está basada en la ley, porque fue después Salomón y Salomón estaba consciente de la ley. Entonces, a veces son cosas que la mentira no te la van a decir, da el diezmo porque tengo que comprarme un carro. No, te van a decir un poco de verdad para después engañarte con la mentira. Ahora, ¿por qué esta? Y uno me va a decir, bueno, pero es que pues no tiene nada de malo el hecho de creer que hay cuatro dioses. Y al cabo, pues creemos en un solo Dios. Esto sí es importante y esto sí es básico. ¿Por qué? Porque la meta de nosotros es el Padre. La meta de nosotros es que el día de mañana no nos ganemos solamente el cielo, sino es que estemos cerca del Señor Jesucristo. Por eso se hace el símil, por eso se hace el ejemplo, la parábola de el novio y la novia. El novio, la novia, la amada, que dice, ven, 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 Señor, ven, Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué? Porque van a hacer una simbiosis. El día de mañana estaremos juntos con Jesucristo. Esa es la meta de todo cristiano. Todo cristiano, su meta no es ganarse el cielo. ¿Por qué? Porque hay algo muy curioso. El ladrón de la cruz se ganó el paraíso, pero tal vez el día de mañana donde el Señor Jesucristo, su presencia, su persona esté concentrada, no será en el paraíso, sino en su trono, en su reino. Y ahí es donde nosotros debemos estar. No es lo mismo ser esposa a ser sirviente. No es lo mismo ser esposa a ser hijo. Entonces, suena muy raro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Nuestra meta es estar al lado del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, todas estas doctrinas, aparte de ser algo según novedoso, realmente es algo que nos separa de la fe verdadera, de la fe en Cristo, de las palabras del Señor Jesús. Todo lo que contradiga al Señor Jesucristo sea anatema. Se lo dice Pablo, se lo dice se, María. Ok, amén. Dime, bueno, no es necesario que platiques toda tu situación. Hay algo, fíjate, para ya terminar en esta noche. Cuando nosotros decimos que queremos que Dios cambie nuestro corazón, va a sonar a un poco a regaño, pero no es regaño, es exhortación. Es como cuando uno dice, quiero hacer ejercicio, pero ¿quién tiene que hacerlo? O bueno, voy a poner un ejemplo más preciso, perdón. Cuando nosotros decimos, Dios, ayúdame a bajar de peso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dios por arte de magia vamos a amanecer delgados? Eso no tiene sentido. Cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame a bajar de peso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y pararme en la mañana, ponerme mis tenisitos y precisamente ponerme a hacer ejercicio, comer mejor, todo eso. A lo que me refiero y a lo que voy es que tiene que haber un principio en nuestro corazón, en nuestro sentir de querer cambiar.
Muchas veces nosotros se lo dejamos todo a Dios y decimos, Dios, cámbiame, y queremos que Él lo haga por arte de magia. Y no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero recordemos que también somos personas con libre albedrío, con una libre decisión, con un libre pensamiento. Hay personas que dicen, no, es que el libre albedrío no es de Dios, porque el libre albedrío, su significado filosófico es que cada quien haga lo que quiera. En cierto punto tenemos la libertad de pensamiento, no somos títeres de Dios para no decir que no tenemos libertad. Entonces, sí, Dios puede cambiar tu corazón, eso es obvio, pero tienes que detectar cuál es el cambio y tienes que empezar a hacer el cambio. Eso es algo importante. Dale cabida a tu corazón, dale cabida en tu vida para que Dios actúe. No dejemos las cosas así superfluas porque eso nos lleva a veces mucho al distanciamiento con Dios y eso es muy peligroso. Bueno, mis amados hermanos, siempre cierro yo con un momento de oración, así que si tienes alguna necesidad en esta noche, si tienes ganas de orar conmigo, cierra tus ojos ahí donde estás, cierra en este momento tu habitación. Cuando la Biblia se refiere a habitación, no solamente se refiere a una habitación literal, sino que se refiere también a un estado en sí mismo, a un estado en nuestro corazón. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta madrugada, en esta noche, en esta mañana, yo me acerco a ti. En el momento preciso, exacto en el que tú quieres encontrarme. En el momento adecuado que yo necesito buscarte. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, Padre bendito, por tu sacrificio. Muchas gracias, Padre, por entregar a tu Hijo en la cruz del Calvario y poder perdonar mis pecados. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú estás actuando en la vida y en el corazón de mis hermanos para cada día parecernos más a Cristo. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tu presencia está con nosotros, porque tu presencia está aquí. Porque tú, Señor Jesús, hiciste una promesa, dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú has cumplido esa palabra día a día. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, así como mi hermana lo decía en este momento. Dame un nuevo corazón, Señor. Quita este corazón de piedra y pon uno de carne. Pon este corazón que está resistiéndote a ti y pon un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte, a alabarte. Padre, en esta noche yo te encomiendo a cada uno de mis hermanos que están en este momento, en este live aquí. Somos hermanos unidos por un solo espíritu a la distancia, así como tú lo prometiste. Somos muchos hermanos, unidos por un solo ser, un solo espíritu, y hacer esto, Señor. Te pido que por favor lleves para bien toda su vida, su economía, su familia, que cada día que ellos puedan despertar, que cada día que ellos puedan caminar y en su trabajo se acuerden de la misericordia que tú tuviste por ellos, que pudieron despertar cuando aún otros no lo pudieron hacer, que pudieron ir a trabajar cuando otros no pudieron hacerlo. Padre, te pido por todo lo que está pasando en México. Así como mi hermana Miranda mencionaba el pueblo de Tamaulipas, de esas inundaciones, de esos desastres naturales, te pido por favor, Padre, que auxilies a tus hijos. No solamente a los que nos llamamos cristianos, sino a todo aquello que respire. Porque Padre bendito, todos tenemos acceso a ti. Todos somos creación tuya. Ten misericordia de mis hermanos que hoy están pasando por una situación compleja, que están pasando, Padre bendito, por una situación de desastre natural, una complicación de alguna afectación que tuvieron en sus vidas. Te pido por la necesidad de cada uno de mis hermanos, problemas económicos, problemas de familia, problemas de adicciones, problemas de vicios, tantas cosas, Padre bendito, te pido que por favor las pongas en orden y que puedas obrar en cada uno de ellos, en su momento, en su tiempo. Y que si alguno hoy se está ahogando, que sepa que tú eres el que lo puede sacar de ese lodo cenagoso. Pon tu confianza, mi amado hermano, en el Señor Jesucristo. Pon tu confianza en Él porque no hay otra salida. Lo dice el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor?
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Padre? No puedo ir a los santos porque ellos no se mueven. No puedo ir a las imágenes porque ellos no tienen vida. No puedo ir a otra persona porque sus limitantes son iguales que las mías. Puedo acercarme a ti, que tú eres omnipotente, que tú eres omnisciente, que tú eres omnipresente. En mis momentos de soledad es cuando más disfruto estar solo porque estás conmigo. Jamás he estado solo, Padre. Tú siempre has estado conmigo y has estado con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento. Dice tu palabra que nuestro embrión vieron tus ojos. Dice tu palabra, Padre bendito, que cuidaste nuestros pasos y hoy día a día nos cuidas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida de mis hermanos que creen en ti. Gracias por estas bendiciones que nos das, Padre bendito, de participar de una salvación tan grande, tan poderosa, tan preciosa. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo es declarado hijo de Dios. Hoy, mi amado hermano, si tú declaraste en tu corazón, eres hijo de Dios. Y no te preocupes por lo que vendrá. No te preocupes por las situaciones que vienen, por las situaciones que vas a pasar. La promesa es que si los lirios del campo, que si las aves del cielo tienen que comer y tienen que vestir, ¿cuánto más los hijos de Dios? Tenemos un Padre perfecto, tenemos un Padre sabio que sabe en qué momento adecuado, preciso, nos dará todas las cosas, nos dará todo lo que nos ha prometido. Hoy, mi amado hermano, trata de sembrar para que el día que estemos delante del trono de la gracia podamos ser de los que están a la diestra, que el Señor nos pueda decir, entra al gozo de tu Señor. Esa es la meta, mi amado hermano. Nunca te olvides del Señor Jesucristo, en tus momentos más difíciles y en tus victorias más grandes, en los momentos de riqueza, también en los momentos de pobreza. Siempre recuerda que hay alguien que te ama, que hay alguien que espera por ti. Padre, te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por estos momentos tan preciosos. Recibe, Señor, nuestra oración, recibe, Padre bendito, nuestro sentir. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres grande. Te encomiendo la vida de mis hermanos, donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén, que los cubra tu fuego celestial. Así, Padre bendito, como tú cubriste en la noche con una llama con un manto de fuego al pueblo de Israel, que así los cubras a ellos, que así como cubriste con una nube en el día por el sol abrasador, así los cubras a ellos. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias porque ellos creen en ti, te doy gracias porque nos estás acercando cada día más a ti. Eres hermoso, eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi amigo, eres mi Rey. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por ingresar en esta noche con nosotros. Recuerden seguirnos, recuerden apoyarnos ahí con sus live. Estamos subiendo bastante contenido. Hay veces que es difícil, la verdad, el trabajo, las ganas a veces no da para todo, pero estamos trabajando para aportar un granito de arena para cada uno de ustedes. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok. En TikTok en TikTok y YouTube son las plataformas que más estoy subiendo contenido. Apóyennos, hay temas bastante interesantes. En YouTube hablamos sobre la dieta, sobre dieta y espiritualidad, o por qué nuestra mala alimentación afecta nuestra vida espiritual. Hablamos en Bálsamos para el Alma, un salmo muy precioso, y hay muchos temas. Estaremos subiendo como estos. Ahorita queríamos grabar en los videos, pero no se pudo. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué en el momento. Si no sirven las plataformas, yo creo que me voy a concentrar más aquí en TikTok. He visto que hay mucha respuesta, he visto que hay mucha necesidad, y esto no es para desprestigiar a nadie ni para contender. No me gusta eso. Pero
siempre vamos a estar defendiendo la palabra de Dios. Así que sin más, descansen, ya es madrugada, ya es hora de dormirse. Dios les bendiga, descansen, nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga, hasta luego. Ya no quiero agarrar esto. Ah, no, sí, ya aquí.